Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana Noticias. Nos conectamos con ustedes en este 27 de octubre para hablar, por supuesto, de alias Otoniel, el máximo líder del Clan del Golfo, quien fue capturado el pasado fin de semana. Y bueno, se han venido conociendo muchas revelaciones de este caso. Y hoy tenemos un invitado del Polo Democrático para hablar de lo que intentó ser un sometimiento a la justicia. Senador Iván Cepeda, bienvenido a Semana. ¿Cómo le va? Buenas tardes ya. Un saludo muy cordial a todas y todos. Bueno, senador, usted ha venido revelando y contando cómo desde el pasado gobierno del expresidente Juan Manuel Santos hubo acercamientos para que el Clan del Golfo se sometiera a la justicia. ¿Cómo fue esto? Bueno, en realidad lo que hubo fue un proceso de diálogo que duró cerca de 2 años, en el que hubo un planteamiento de una voluntad que se expresó públicamente por parte de este señor alias Otoniel y del propio Clan del Golfo para iniciar un acercamiento con el gobierno que pudiera, sin una negociación, eso fue muy claro desde el comienzo, sí terminar en un sometimiento a la justicia que pudiera garantizar la desmovilización de una parte o de la totalidad de esa organización que es sin lugar a duda la más poderosa en el país. Entonces esa carta se produjo, si no estoy mal, a finales del año 2015, una carta dirigida al presidente Santos, y el presidente accedió a explorar esa vía y para ello nombró algunos funcionarios de gobierno y también me designó a mí para que pudiéramos adelantar esos contactos. Y efectivamente eso se hizo. El Clan del Golfo designó 3 voceros que no eran personas que estuvieran dentro de su organización, eran personas que no tenían ningún antecedente delictivo, y con ellas se hicieron varias reuniones, unas programadas por el señor fiscal general de la Nación, primero el doctor Jorge Perdomo, y posteriormente el doctor Néstor Humberto Martínez cuando él ocupó la fiscalía. Y también hubo reuniones en la vicepresidencia de la República, esta vez bajo la dirección y la coordinación del señor vicepresidente de ese entonces, el general en retiro Oscar Naranjo. Claro, esto es muy importante lo que usted nos está contando, senador, y son varias claridades. Primero, que había un proceso, pero la finalidad era un sometimiento a la justicia, no iba a ser un proceso similar o con un reconocimiento político, digamos, con el que se estaba trabajando. Y con este tema de los voceros que usted nos cuenta, esto quiere decir, senador, que nunca tuvieron contacto con Otoniel o con otros cabecillas de esta organización, ¿no? No, con ninguno. Eso está muy claro en la ley vigente. Solamente se puede a través de voceros que sean debidamente aceptados por el gobierno y que demuestren que no tienen ningún tipo de antecedente penal que pueda inhabilitarlos en esa condición de interlocutores válidos. Esas reuniones no fueron en un lugar distinto a las instituciones oficiales, no se hicieron ni en el territorio, ni en Urabá, ni en sitios donde tiene presencia e influencia del Clan del Golfo, solamente se hicieron aquí en Bogotá y en instituciones como la Fiscalía y la Vicepresidencia. Hay una reunión que tuvo lugar en otro lugar, y eso es importante, que fue una visita que se conoció públicamente de esos voceros a La Habana, autorizada por el gobierno, y en la cual estos voceros le expresaron a quienes hacían parte del equipo negociador de paz de FARC que no iban a atacar las zonas, porque ya se estaba por llegar al acuerdo definitivo, las zonas en las cuales iba a llegar desarmada o en el que se iba a producir mejor el desarme de la guerrilla, que eran las zonas de concentración que se hicieron apenas se culminó el acuerdo de paz de La Habana, y después se convirtieron en los llamados ETCR. El Clan del Golfo se comprometió a través de estos voceros a que no iba a haber ataques a esas zonas. Ese fue el objeto del diálogo, y también la posibilidad de explorar la no agresión en medio de los diálogos que se estaban dando.
Claro. Senador, mire, sus gestiones en temas de paz, por la paz de Colombia han sido conocidas, lo que fue el proceso de paz con las FARC, el diálogo que se hizo con el ELN. ¿Cuáles fueron sus gestiones con los voceros del Clan del Golfo? Es decir, ¿qué alcanzó a hacer, senador Cepeda? Bueno, yo asistí a estas reuniones, estuve prácticamente en todas, y de lo que se trataba era de propiciar que de la manera más eficaz y con la mayor celeridad se pudiera llegar a un entendimiento sobre esto. Eso tuvo básicamente tres momentos. Un primer momento, el gobierno le exigió al Clan del Golfo que entregara información como un gesto de confianza sobre la situación que tenía esa organización, y efectivamente fue presentado un informe que tiene un carácter reservado, pero del cual puedo decir, un informe detallado en el cual se mostraba el poder que ha acumulado esa organización y también su naturaleza como una especie de organización guardiana del narcotráfico y de los capos o de los carteles que existen en muchas partes del país. Después de ese informe vino un periodo de diálogo sobre una eventual ley que pudiera propiciar ellos llamaban el acogimiento, el gobierno planteaba el término sometimiento a la justicia, y también sobre ciertas condiciones necesarias de presencia del Estado en los territorios que dejaría el Clan del Golfo, para lograr que las poblaciones y las comunidades que están en esas zonas, que son bastante extensas en el país, pudieran tener una atención a sus necesidades básicas. Eso lo planteó el Clan del Golfo. Y por último, la tercera etapa fue la presentación del proyecto de ley, que fue conocida, es la ley 1908 del año 2018, en los últimos meses ya del gobierno del presidente Santos, ley que a mi modo de ver no fue muy exitosa, porque hubo una gran oposición a que se produjeran beneficios que pudieran hacer pues viable este proceso. Más bien hubo un endurecimiento de penas y de condiciones para esas desmovilizaciones, y por lo tanto eso no contribuyó a que se produjera la desmovilización anunciada. Claro, entonces esto quiere decir, senador Cepeda, que ahí es donde se dañó todo este proceso, porque por lo que usted nos está contando, uno podría pensar que con la información que estaban entregando y todo, había voluntad de sometimiento a la justicia por parte del Clan del Golfo. No, el punto al que se llegó, le cuento, fue un punto muy desarrollado. Es decir, estaba prevista la entrega del señor Otoniel y de sus anillos de seguridad y de por lo menos 1.000 hombres del Clan del Golfo. Y se dijo en ese momento que se podía generar una logística que no significara pues todas las experiencias amargas que ha habido de eso en otros procesos, y que más bien fueran en guarniciones militares a las que llegaran los señores del Clan del Golfo, entregaran allí sus armas, y inmediatamente se iba a disponer de una logística para que quienes tuvieran que ir a la cárcel pues fueran enviados a distintos centros de reclusión, y otros que no tenían condiciones de órdenes de captura o procesos en curso pudieran comenzar un proceso de reintegración. Ahora, ¿qué frustró ese proceso? Bueno, lo dificultó mucho la ley aprobada, porque era una ley, repito, muy limitada y contraria al espíritu de una desmovilización. Pero también debo decir que en esos días se produjo el arresto de uno de los hombres más cercanos a Otoniel, creo que alias Nicolás, que estaba trabajando precisamente en esa logística y en esos pasos que se debían dar. Y eso sí frustró definitivamente esta posibilidad. Y uno también se preguntaría, senador Cepeda, ¿por qué el gobierno del presidente Iván Duque no continuó con el proceso? Y se lo pregunto porque, bueno, tal vez lo hayan querido hacer, no lo sé, se lo pregunto. Yo lo que puedo decir sobre ese particular es que apenas fue designado el comisionado de paz, el doctor Miguel Ceballos, yo procedí a comunicarme con él y a entregarle
todas las autorizaciones que son de carácter reservado, porque son documentos que tienen reserva, yo no había hecho mención a resoluciones o decretos, pero en los días anteriores un medio de comunicación obtuvo esos documentos y comenzó a presentarlos. Yo, por supuesto, he mantenido silencio sobre el contenido de esos documentos, pero ya que se han filtrado, pues puedo decir que ahí estaba y que los conoció oportunamente el doctor Ceballos. Así que yo le he dicho a él, porque vi que hay una comunicación de presidencia que me sorprendió, diciendo que en ningún lugar de presidencia reposan esos documentos, cosa que me es muy extraña, porque son resoluciones y decretos oficiales, ¿no? Entonces yo le dije al doctor Ceballos públicamente que yo tengo copia de esa comunicación, es decir, para refrescarle la memoria por si ha ocurrido que en sus múltiples responsabilidades y tareas se le olvidó, ¿no? Yo tengo copia, como procedo regularmente con mucha rigurosidad a conservar ese tipo de documentos que son fundamentales porque muestran que esas acciones y esas gestiones no se hicieron de ninguna manera, pues personal, individual, caprichosa, sino que fue un proceso autorizado debidamente por el gobierno. Sí. Senador, si el gobierno Duque hubiera querido continuar con este proceso, ¿usted cree que hubiera sido exitoso el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo? No me cabe duda. Y yo debo lamentar que se emprendió otro camino porque eso ha significado la muerte de muchos ciudadanos en el país. El Clan del Golfo es responsable de muchos hechos criminales contra líderes sociales y contra poblaciones a las que las ha sometido a una gran violencia, y también porque las confrontaciones entre el Clan del Golfo, las disidencias de FARC y el ELN han sido muy agudas en territorios como la costa pacífica, la costa caribe y en muchos otros lugares del país. Eso le hubiera podido ahorrar a nuestra nación muchas vidas. Sí, senador, sobre este tema se ha dicho que una de las razones por las que se dañó este proceso que se estaba adelantando, pues fue porque Otoniel no quería entregar su plata, su dinero. ¿Es esto cierto? Bueno, yo no vi ni entendí eso. Yo lo que vi es que se podía producir un acuerdo sobre ese tipo de asuntos y quedar muy en claro en que obviamente un deber del Clan del Golfo y de sus jefes era indemnizar y reparar a las víctimas y entregar, por supuesto, sus recursos obtenidos de manera ilícita. Pero no creo que esa haya sido la razón fundamental. A mí me parece, si usted me pregunta por mi opinión sobre eso, que había sectores muy poderosos que no querían que se pudiera producir exitosamente ese proceso. Porque, y esto lo digo ahora con relación a también esta urgencia que hay de extraditarlo a Estados Unidos, pues hay mucho temor en algunos círculos de poder de que un hombre que estuvo involucrado en tantas guerras revele cuáles han sido sus vínculos y relaciones con personas muy poderosas en el país, tanto militares como civiles. Ese punto que usted está tocando es muy importante, senador, porque para nadie es un secreto que nuestro sistema carcelario, pues este tipo de personas, de delincuentes, pues pueden continuar en las cárceles, seguir manejando todas sus actividades ilícitas. Esto no ocurre en las cárceles de Estados Unidos, pero también es cierto que se debe saber la verdad de lo que pasó acá en Colombia y además que ha cometido muchísimos delitos Otoniel. ¿Qué va a pasar en este caso? Porque incluso ya se habla de que Otoniel se podría someter a la JEP, ¿no? A mí me parece muy vergonzoso que el argumento del gobierno y concretamente del ministro de Justicia sea reconocer que nuestro sistema penal es prácticamente una especie de puerta giratoria para la delincuencia. Eso, digamos que es absolutamente impactante, como el ministro de Justicia, encargado de la seguridad de las cárceles, hace semejante declaración. O una de dos, o no tiene ninguna voluntad de resolver ese asunto, o realmente en Colombia el Estado es totalmente, no tiene ninguna capacidad de controlar sus propias instituciones, lo cual sería muy grave, si es el caso. Pero digo, más allá de eso, ya tenemos la experiencia de que
trasladados a Estados Unidos, personas que tienen información muy valiosa, esa información se pierde o por lo menos se transmite de una manera supremamente débil, y me refiero a lo que fue la extradición de 14 jefes paramilitares en mayo de 2008, cuando estaban a punto de hacer confesiones muy importantes ante el sistema de justicia y paz. Eso puede ocurrir en esta oportunidad. Ahora, por supuesto, yo soy de la posición de que el señor Otoniel no tiene por qué ser admitido en la JEP, pero obviamente él tiene abogados y los abogados son libres de plantear ese y muchos otros recursos como corresponde en un sistema de un Estado de Derecho. Y en ese sentido, su postura, senador, es porque los delitos que cometió Otoniel no tienen nada que ver con el conflicto, ¿no? Pues están básicamente vinculados al narcotráfico. Pero eso no significa de ninguna manera que el señor Otoniel no pueda informar con qué generales de la República, con qué miembros de la clase política se relacionaba él. Porque una organización tan poderosa no existe sin esos vínculos. Es decir, sobre eso no puede haber cuentos ni ficción. Es decir, una organización que tiene un puerto a través del cual saca cocaína es una organización inmensamente poderosa que tiene complicidad de autoridades en regiones donde existe un alto nivel de militarización, hay que decirlo. Sí. Senador, estamos a 10 meses de que el presidente Iván Duque termine su gobierno. Esta captura de Otoniel sin duda es un golpe contundente al Clan del Golfo, pero muy seguramente habrá sucesores y continuará todo este tema del narcotráfico, las rutas, todo lo que maneja el Clan del Golfo. ¿Cabe la posibilidad de que se pueda volver a abrir un proceso de sometimiento a la justicia con esta organización? Yo creo que es la única solución posible, porque ha demostrado una y otra vez esta política de enfrentamiento militar o policial exclusivamente ha mostrado su fracaso. La lista es muy larga de capos que han sido capturados o que han sido eliminados, pero el narcotráfico es cada vez más poderoso, y mi temor, ahora contrario a lo que dice el presidente Duque de que este golpe es un golpe que va a acabar con esa organización, es el temor contrario. Lo que se va a producir es una balcanización del Clan del Golfo, y eso es de mucho, digamos, es una muy mala noticia, porque van a surgir otras organizaciones que tienen ya algún control, pero van a tener jefes locales y muy probablemente veremos más violencia, no menos. Así que claro, sí, este golpe que se ha dado no es de ninguna manera la panacea que le están presentando al país. Claro, porque si uno mira la estructura del Clan del Golfo, digamos que Otoniel tenía un mando, y ya estando él capturado van a surgir 3, 4, 5 personas más que van a mandar en ese negocio, ¿no? Pues es muy probable que eso ocurra, sobre todo, y esto no lo digo por ser ave de mal agüero, sino sencillamente porque las comunidades que están en el terreno lo están diciendo. Quienes conocen cómo se mueve esta organización están ya lanzando señales y alertas sobre lo que puede ocurrir después de Otoniel, y es muy seguramente esto que estoy diciendo, y un recrudecimiento de la violencia, lo cual pues obviamente es una muy mala noticia. Senador, finalmente ya para despedirlo, como sabemos viene el próximo año una campaña presidencial. Sin importar cuál sea el próximo presidente de Colombia, ¿usted le pediría que adelante este proceso con el Clan del Golfo? Sí, y yo creo que los candidatos incluso, y las candidatas, deberían pronunciarse. Es decir, que debe ser un compromiso anterior a la elección, para que el electorado sepa a qué política vamos a ir. Si a la repetición de esto que hemos visto, que ha llevado a un fracaso, pues ahí está digamos, eso no requiere pues mayor argumentación. Colombia es el primer país del mundo en asesinato de ambientalistas, en asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos, ocupa los primeros lugares en desplazamiento forzado, se han vuelto a disparar las masacres, bueno, en fin, la lista es enorme. Entonces, si se va a votar por ese programa, que la ciudadanía sepa a qué se va a tener, pero si el asunto es realizar, como lo he propuesto y como he insistido, un programa de paz total, es decir, que se resuelva todos los conflictos que hay en el país de manera simultánea,
con un acuerdo nacional entre fuerzas políticas para impulsar eso, yo creo que el futuro del país sería distinto. Bueno, pues senador Iván Cepeda, gracias por estos minutos aquí en Semana y bueno, contarnos todo ese trabajo, ese proceso que se adelantó en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y que no continuó ahora en el gobierno del presidente Iván Duque. Senador, que esté muy bien, que tenga buen día. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, como siempre. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que nos encuentran en todas nuestras redes sociales y en www.semana.com. Ingresen allí, donde encontrarán todo lo que está ocurriendo en Colombia y en el mundo. Que estén bien.